Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conferencia. Esta vez hablaremos, nunca mejor dicho, hablamos del taoísmo. Y para esta conferencia tenemos la suerte y la fortuna de contar con la artista María Eugenia Manrique. Y para introducirnos este apasionante tema, a Agustín Paniker, gran amigo de la casa, ya prácticamente un miembro más de Casa Asia y editor de Kairos, que hará esta contextualización de la conferencia. Así que cuando quieras, Agustín, la cámara es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, es un honor para mí volver a compartir un webinar con Casa Asia y con María Eugenia Manrique, evidentemente, y con todos vosotros, todo el público que quiera escucharnos. Yo voy a presentar primero a María Eugenia y luego dar una pincelada, aperitivo de lo que ella va a explayar, que va a hablar de taoísmo. Para quien no conozca a María Eugenia, hay que decir que ella es licenciada en Bellas Artes, ha estudiado pintura tradicional china, es profesora, imparte clases de pintura china o pintura oriental, china y japonesa en Barcelona, ha recibido premios en China y en Japón por su trabajo y por su creatividad y es autora de varios libros, 4 de ellos publicados por Kairos. Tengo el honor de haberle publicado Pintura Zen, que ese creo que fue su primer libro, luego Palabras con Corazón, otro libro que es Arte, Naturaleza y Espiritualidad, que este es quizás, os lo voy a enseñar aquí porque aquí lo tengo, es quizás el que hoy tiene, para la charla que va a dar hoy, tiene más relevancia, todos, pero este especialmente, y Sabiduría de la Antigua China, que ese fue su último libro. Además tiene libros infantiles, que ahora como no lo he publicado yo no me acuerdo del título, luego ella os lo dice. Antes de hacer una mínima introducción, dejadme compartir una pantalla para quien quiera interesarse más en el trabajo de María Eugenia, si me permitís. Esta es la página de Kairos, de editorialkairos.com, donde tenemos sus libros, y el que antes he mostrado es este mismo, Arte, Naturaleza y Espiritualidad, evocaciones taoístas. Pero luego también quien quiera profundizar también en el pensamiento, en las reflexiones y en la creatividad de María Eugenia, tiene un blog muy interesante, mariaeugeniamanrique.wordpress.com. Para quien le interese, bueno, pues ahí hay esas 2 páginas que podéis consultar. Como decía, el libro relevante para hoy es el de Arte, Naturaleza y Espiritualidad, pero en realidad son todos, porque en la obra de María Eugenia hay mucha coherencia, y hay toda una trayectoria personal que le ha conducido por distintas fases en su desarrollo creativo, espiritual, personal, filosófico, vivencial. Y yo me atrevería a decir que su obra es holográfica. Cada libro contiene un poco de los otros, incluso de los que no se habían escrito. O sea, cada parte contiene el todo. Que esto es un símil precisamente muy oriental. Despliegan de alguna manera en sus libros, Pintura Zen, Palabras con Corazón, que hablaba de Arte, Naturaleza y Espiritualidad, o el de Sabiduría de la Antigua China, de alguna manera permite que el Tao, de lo cual nos va a hablar ella, se despliegue, que de eso va a versar su charla de hoy. Va a ser una introducción al taoísmo. Seguro que va a ser una introducción didáctica, entusiasta, con este entusiasmo que tiene María Eugenia, vivida, porque lo suyo no es la académica que ha estudiado y aporta datos muy interesantes sobre el taoísmo, sino que ella lo vive, lo expresa y lo materializa. Por lo tanto, eso le da un plus muy distinto a esa charla. El taoísmo se ha ido desplegando, y no me voy a extender mucho más, pero en el arte de China y el Extremo Oriente, con su influencia en Corea, en Japón, en Vietnam, en la poesía china, ahí tenemos al taoísmo, en la pintura, evidentemente, de la que vale ya
María Eugenia es maestra, en el arte de la caligrafía, idem, en el cual también ella es especialista en las artes corporales, como el Qigong o el Tai Chi. El taoísmo vertebra buena parte de la expresión artística en todos los sentidos de la civilización china. Por lo tanto, ella nos va a sumergir en una de las dimensiones más profundas de la cultura, de la espiritualidad de China. Y seguro, con esto ya acabo, seguro que le vamos a poder sacar partido, porque en este tiempo convulso, incierto, caótico como el presente que nos ha tocado vivir, porque en cierta manera el taoísmo nace en un caldo de cultivo parecido, de mucha incertidumbre, de conflicto, de tensión, por lo tanto, fue una solución a tiempos difíciles. Bueno, pues aquí os dejo yo con María Eugenia Manrique. Yo os agradezco muchísimo más a Casa Asia y a todos vosotros el que participéis en este webinar. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero saludar a todas las personas que están interesadas en esta charla y que nos acompañan y agradecerles su presencia porque pues es lo que cobra sentido, ¿no? Cuando ya escuchan, cuando compartimos. Luego, comienzo siempre agradeciendo a Rafael Bueno y Casa Asia por brindarnos este espacio para poder realizar la conferencia de una manera que queda en YouTube, y esto es mucho más amplia. Ahora tenemos estos medios de comunicación que amplían las fronteras. Y luego, bueno, Agustín, muchísimas gracias por esta presentación que has hecho, que siempre, como estaba diciendo antes, cuando no nos veían, que te enrollas bien, pero esta vez pues te agradezco muchísimo también tus palabras y que hayas puesto el blog, que tengo que decir que hace tiempo que no escribo, pero que continuaré. Y bueno, todo lo que has hecho referencia sobre mí y que me sirve para también explicar que yo pues no soy experta en taoísmo. Eso es algo que siempre quiero decir, porque cuando hace esa diferencia entre lo académico, ¿verdad?, y la vivencia, para mí el taoísmo lo he ido descubriendo a través de mi propia experiencia, de mi andar. De hecho, era cuando estudiaba Bellas Artes que recibí el primer regalo del Tao Te Ching, el primer Tao Te Ching, y en ese momento, como siempre he comentado en otras ocasiones, pues se me abrió un mundo porque era fascinante, pero yo no lo entendía. O sea, y entiendo ahora que es la fascinación del misterio. Cuando hay un misterio que nos atrapa, no lo entendemos, pero entramos en él, ¿verdad? Es como entrar en una niebla donde se pueden percibir sensaciones, vivencias que van a acompañar tu vida y que van a acompañar tu crecimiento, tu evolución. Y eso ha sido a través del arte. Por eso en esta conferencia, la referencia mía para hablar del taoísmo es el arte. Que siempre he dicho, pues mi vida pues, es el arte, mi vocación es la docencia y la comunicación. Siempre necesito comunicar. Así que yo agradezco muchísimo tanto este espacio para poder comunicar, como el espacio que me ha brindado la editorial Kairos a través de Agustín, que ya son varios años, porque publicar 4 libros pues significa que ha habido mucha empatía, ¿verdad? Y que lo hemos logrado con la colaboración de toda la editorial, que es pequeña pero sustanciosa. Es una familia con un buen ADN, ¿verdad? Y que me han abierto sus puertas y de la cual me siento parte. Y bueno, antes de entrar en el tema, también quiero agradecer, porque creo que para mí es importante, a una persona que no vemos, que es Cristian, que es el que está montando todo esto, y a mí siempre, para mí están todos presentes. Así que bueno, comenzaré con esta visión del taoísmo. Espero, como dijo Agustín, les aporte algo. Y yo estaré aquí, ya tienen ahí el blog, tienen mis referencias para las personas que necesiten comunicarse, preguntarme. Esto quedará en el YouTube y ahí pueden los comentarios, me pueden preguntar, me pueden localizar. Intento estar bastante accesible porque creo que es importante. Una vez que decidimos compartir y comunicar, no nos podemos desaparecer. Así que estoy presente, agradecida y vamos a la materia. Para comenzar a adentrarnos en los territorios del taoísmo, escojo esta imagen que representa para mí el principio de la filosofía taoísta. El infinito insondable es la puerta de todos los misterios, porque en realidad está llena de misterios y lo que vamos a hacer es tan amplio ese territorio que lo que les voy a invitar es a sobrevolar
en estos paisajes para tener una idea de lo que puede ser la filosofía taoísta y de lo que podemos entender y recibir de ella. Para ello vamos a comenzar por el inicio, cuándo se fundamenta la escuela del taoísmo, que es un poco después, o quizás mucho después, de que en realidad empieza el pensamiento taoísta, que es anterior. Es una época conocida como la era de los reinos combatientes, también de los estados combatientes, en donde reinaba el caos. Era una época de guerras que se inicia en algún momento del siglo V, y finaliza con la unificación de China en el 2021 a.C. Es un periodo de 250 y tantos años de guerra. Podemos imaginar lo que es eso, tantos años de guerra, en donde los territorios buscaban expandirse. Y estos estados, los gobernantes se autodenominaban reyes, y iban cada vez abarcando más territorio. Pero paralelamente a este momento, a esta época, existía también lo que se conoció como la edad de oro de la filosofía china, un periodo de gran riqueza intelectual y filosófica que supuso la expansión cultural, dentro de la cual surgieron diversas escuelas y movimientos filosóficos, y se conoce como las 100 escuelas del pensamiento. Dentro de estas escuelas estaba, por ejemplo, el moísmo, que era un importante rival del confucianismo, la escuela de los naturalistas, que se entiende que fue luego absorbida por el taoísmo, la de la lógica, la escuela de la ley que llevaban los legistas, y también la escuela de los agraristas, que esta me parece interesante porque defendía que los soberanos tenían que trabajar en los campos junto a sus súbditos, algo que verdaderamente nunca hemos visto. Pero bueno, de estas escuelas, las que destacaron y todavía se mantienen son el taoísmo y el confucianismo, que seguramente los que estamos escuchando, los que están escuchando esta charla, pues ya tienen idea del confucianismo también. Paralelamente, en este momento que suceden la guerra y la paz, digamos, este espacio, que es lo que vivimos incluso actualmente, esta imagen de la película Hero, que generalmente pongo en mis conferencias, porque es una imagen que me ayuda a describir este momento, me lleva a entender lo que podía vivirse en esa etapa. Esta es una escuela de caligrafía. Aquí vamos a ver, les voy a señalar, en este espacio, que es una caja de arena, los estudiantes grababan los caracteres que estaban aprendiendo, pasaban el rasero y volvían a grabar. De hecho, pareciese que estuviese escribiendo el carácter de Tao. Pero vemos las flechas que les están atacando desde fuera y sin embargo nadie se mueve. Aquí está el maestro impávido, están en el centro, están en donde tienen que estar. No tenía sentido escapar, era mejor mantenerse en la práctica. Y es algo muy importante y muy relevante de lo que nos habla el taoísmo. Uno de los libros donde aparece por primera vez el carácter de Tao, que luego hablaremos de él es el I Ching, el libro de las mutaciones. Es un libro que data aproximadamente del año 1000 a.C., un texto muy antiguo, sapiencial, oracular y filosófico, en el cual se considera el cambio como la única realidad existente. O sea, vivimos en un constante cambio. Es el aquí y el ahora y se va transformando constantemente. Yo creo que en el momento actual muchos estamos entendiendo con la propia experiencia lo que esto representa. En este texto es la primera vez, como dije, que aparece el concepto de Tao, que se entiende y hace referencia a la vía del ser. En el I Ching también encontramos lo que es el Pa Kua. Este símbolo, que es un símbolo taoísta y que actualmente se sigue utilizando, está compuesto por 8 trigramas. Estos son los trigramas. Vemos que tenemos aquí 3 líneas. Son 8 trigramas. Hay unas líneas que son continuas y otras están cortadas. Esto hace referencia al yin y el yang. Y están ordenados alrededor del símbolo de yin y yang, del cual también hablaremos más adelante. Estos trigramas forman los 64 hexagramas que están en el I Ching y que representan los principios que conducen a las constantes transformaciones del universo. De esos 64 hexagramas, los 2 primeros son
El cielo, el principio creativo, que lo vemos aquí arriba, el Shen, y Kun, lo receptivo, la tierra. En ello, en lo creativo, representado por el cielo, y en lo receptivo, representado por la tierra, se manifiestan principalmente los principios de Yin y Yang, y también el Tao. El Tao, en la escritura china, el sinograma o el carácter de Tao está formado por dos componentes. Aquí tenemos el carácter de Tao. Y está formado por un radical, es un carácter compuesto. De manera que tenemos esta parte a la derecha, la tenemos aquí, y que dependiendo del contexto puede tener varias acepciones o interpretaciones. Cuando buscamos un diccionario chino, igual que tenemos un diccionario en castellano, pues siempre la palabra tiene como sinónimos o diferentes acepciones. La primera es cabeza, puede ser soberano, comenzar o lo esencial. Yo, como dije en un principio, no soy experta en taoísmo, no tengo una formación como taoísta, entonces soy una interpretación. Para mí, lo esencial, aunque generalmente se traduce como cabeza, para mí esta traducción de lo esencial le tomo más sentido, porque a la izquierda, esta parte del carácter, es el radical, que se traduce como andar, ir. Entonces es como la esencia del ir, del andar. Ahora bien, el carácter en sí, completo, tiene también diferentes traducciones, que se puede traducir como doctrina, principio o método. Sin embargo, la traducción que hace alusión a la filosofía taoísta lo interpreta como el camino, la realidad y el movimiento espontáneo de lo que existe. El Tao Te Ching, que es el libro del camino de la virtud, aquí tenemos de nuevo el carácter Tao, está considerado como la base fundamental de la filosofía taoísta. Digamos que es el libro por excelencia del taoísmo. En el capítulo 1 nos vuelve a decir, el Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Esto cuando yo escribí el libro de vocaciones taoístas, arte, naturaleza y espiritualidad, en realidad cuando llegué al capítulo del Tao me resultó un poco un conflicto, era una paradoja porque, claro, yo estaba escribiendo sobre el Tao y me dice que el Tao que puede ser expresado con palabras no es el Tao eterno, entra en un conflicto. Pero en realidad reflexioné y dije, pues es a través de las palabras que yo he recibido toda esta información sobre el Tao. De manera que yo entiendo que lo podemos recibir a través de las palabras, pero lo tenemos que sentir internamente. Llegamos a él, a percibirlo, no es a través de la palabra, sino a través de la vivencia, de la propia experiencia, del sentir y de la interrelación con la naturaleza. Ahora, ¿quién es el maestro o el que escribe el Tao Te Ching o el origen que da esta escuela taoísta? Es Lao Tse. Esto significa viejo maestro. Lao Tse es una figura legendaria. Es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china y hay algunos que debaten su existencia. Sin embargo, yo pienso, o los que creemos en Lao Tse, porque podemos creer en estos personajes legendarios, pues, consideramos que existió. Sin embargo, hay leyendas que sostienen que la gestación de Lao Tse duró 81 años. Claro, esto dirías ya, pues esto no es cierto. Sin embargo, yo creo que esto hace referencia también a su sabiduría. Los 81 años es igual a los capítulos de su libro. O sea, se dice que cuando nació, pues ya tenía el pelo blanco, estaba arrugadito, tenía las orejas más grandes que las normales, y todo lo que nos hace referencia es como que había nacido un sabio. Lao Tse fue historiador de la corte a cargo del cuidado de los documentos de las anteriores dinastías. Eso se podría entender como era que era el director de la Biblioteca Nacional. La cuestión es que estos documentos se guardaban con mucho celo. Todos estos libros no estaban así al acceso como cuando vas a una biblioteca y pides un libro, no estaban para cualquiera. Pero Lao Tse estaba allí y los estudiaba. Entonces, muchos afirman que todos estos documentos resultaron ser una fuente de inspiración para lo que luego resultó ser el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse. Ahora, la historia de Lao Tse y Confucio, esta parte a mí me resulta fascinante, porque Lao Tse y Confucio fueron contemporáneos. Realmente que Lao Tse
se dice, parece, aunque las fechas de nacimiento no están muy seguras, sí se dice que Lao Tse nació, tenía 10 años mayor que Confucio. Ahora según textos históricos, hay una visita de Confucio a la Biblioteca Nacional donde se encuentra con Lao Tse, y esta visita duró varios meses porque podemos decir que entraron en una conversación argumentando cada quien sus pensamientos, sus ideas, sus posturas respecto a la vida y al ser, que eran distintas, eran muy distintas, porque Confucio se basaba mucho más en el estudio o en su preocupación era la sociedad, mientras que Lao Tse iba más allá y buscaba en la naturaleza. Ahora bien, se dice que Confucio expresó con estas palabras su encuentro con Lao Tse. Esto fue su resumen. Entre los animales, los pájaros vuelan, los peces nadan y las bestias corren. Los que corren pueden ser detenidos por una trampa. Los que nadan pueden ser detenidos por una red. Los que vuelan pueden ser detenidos por una flecha. Pero luego está el dragón. No sé cómo viaja bajo el agua, ni cómo recorre la tierra. No sé cómo cabalga en el viento, ni cómo surca los cielos. Al dragón nadie puede detenerlo. Hoy he visto a Lao Tse y puedo decir que he visto al dragón. Creo que en estas líneas queda claro la impresión que Confucio recibió de Lao Tse. Era inalcanzable. Después de un tiempo, Lao Tse renuncia a su cargo para alejarse de la sociedad y adentrarse en la naturaleza, que era en lo que él creía, era su escuela, la naturaleza. En los textos antiguos se dice que viajó hasta el oeste montado en un búfalo de agua. Pero al llegar a un paso fronterizo, antes de perderse verdaderamente, el guardia de este paso lo reconoce y le pide quedarse para escribir un libro sobre su filosofía, ya que hasta el momento solamente se había propagado de manera oral. De manera que Lao Tse acepta quedarse y se dice que en realidad le dictó todo el Tao Te Ching a este guardia, que fue el que lo escribió. Y ahí es donde surge el Tao Te Ching. Luego de ello se marchó hacia el oeste, se adentró en la naturaleza y nunca más se supo de él. Algo misteriosamente formado existía antes que el cielo y la tierra. Sin sonido ni forma, permanece único e inmutable, lo penetra todo y nunca se agota. Podríamos llamarlo la madre del universo, pero desconozco su nombre. Si me veo obligarlo a nombrarlo, lo llamo Tao. Es así como Lao Tse, en el capítulo 25, nombra al Tao, pero ya escoge un nombre que previamente existía. No, él no crea el carácter del Tao, él busca cómo explicar todo eso, todo ese misterio. No se encuentra cómo, es solamente Tao, es lo que le ayuda a intentar describir eso que podríamos llamar la madre del universo. El Tao da forma a dos vertientes taoístas, el taoísmo filosófico y el taoísmo religioso. La vertiente filosófica original y más antigua se sustenta principalmente en los textos taoístas de los maestros Lao Tse, Chuang-Tzu y Liezi. La vertiente religiosa surge después y contempla diversas escuelas que originalmente tenían como objetivo la búsqueda de la inmortalidad o la longevidad a través de diferentes ejercicios físicos y prácticas de alquimia. En estas prácticas y ejercicios físicos ahora los reconocemos en Occidente, están muy difundidos. Son el Qigong, el Tai Chi, la meditación taoísta y también las artes, que luego les voy a hablar de ellas. También está la medicina tradicional china, que es uno de que se basa también en todos los principios de la naturaleza. O sea que la observación de la naturaleza ha enriquecido todas las prácticas taoístas. Y es que la naturaleza es el paradigma de la taoísta. Yo les invito ahora, en este momento, a mirar a su alrededor, las paredes, la mesa donde tienen el ordenador, las sillas, su ropa, su vestimenta, si están tomando un té, la taza, todo viene de la naturaleza.
Al verlo de esta manera, no podríamos pensar que este ordenador viene de la naturaleza, porque está totalmente alejado de una forma natural. El ser humano es el que se ha encargado de transformarlo, pero está en los metales, en los minerales, en los vegetales, todo lo ha transformado. Lamentablemente, esa transformación no siempre se ha llevado con el respeto que tendríamos que tener hacia la naturaleza. Ahora bien, mientras para los griegos nos vamos a ir muy atrás, intentando explicar la naturaleza de las cosas y del propio ser humano, surge la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, que es una frase para mí un tanto prepotente, diciéndola de parte como seres humanos. Para la filosofía taoísta solo existe una verdad, que es la naturaleza es la medida de todas las cosas. De allí lo que les estoy diciendo. Somos naturaleza. Nosotros no somos la medida de ella es nuestra medida. Según el pensamiento taoísta, la presencia del ser humano entre el cielo y la tierra debe su existencia a la condensación de las energías sutiles presentes en los 5 elementos, que junto a las fuerzas omnipresentes del cosmos se manifiestan en el cuerpo físico del ser como reflejo de la propia naturaleza que le da vida y lo sustenta. Es lo que había dicho en la anterior imagen, que somos naturaleza, pero no solo somos naturaleza, vivimos gracias a ella, ella nos sustenta. Alejarnos de ella representa la enfermedad, representa el alejarnos de la propia existencia. Esta es una frase escrita por el pintor paisajista del romanticismo alemán, Caspar David Friedrich. Y en esta frase yo quiero siempre buscar ese contrapunto que hay, porque pensamos que Oriente, el pensamiento oriental es distinto que el occidental. Yo creo que es el ser humano el que condensa ese pensamiento. Yo no puedo pensar que solamente a través del taoísmo podemos llegar a la naturaleza. Creo que el ser humano, independiente de cualquier filosofía, puede encontrar su contacto con la naturaleza a través de lo que hace, a través de cómo lo vive, cómo lo experimenta. Y él nos escribe: debo rendirme a lo que me rodea, unirme con las nubes y con las piedras para ser lo que soy. Necesito la soledad para entrar en comunicación con la naturaleza. Es la importancia, a través del arte, él encuentra este sentido que busca en la naturaleza. Esta imagen es de una obra de él hermosísima, que se llama Caminante sobre el mar de nubes. Desde lo alto puede observar todo aquello que le conmueve y que le hace llevar a esas reflexiones. El chi, la energía, el aliento. Ahora en Occidente ya escuchamos muchísimo este chi, esta energía. Hablamos de que hoy tengo poca energía, o hoy se me ha movido la energía, o tengo muchísima energía. Esto antes, hace algunos años, ya no se escuchaba, pero el pensamiento oriental ha entrado en Occidente. ¿Qué es el chi? Lo podemos entender como una cualidad intangible que se encuentra en todas las formas que constituyen el universo. Como les decía, es el concepto más extendido manifiesto, tanto de la filosofía como de la cultura tradicional china. Entonces lo podemos traducir como vapor, aliento, aire. Sin embargo, lo que se entiende más, o la acepción, el significado que se extiende más en Occidente, es el que le da la medicina tradicional china, que es energía vital. Esa energía vital está en todo, incluso en aquello que pensamos es inanimado, como las piedras. Está en todo el chi, esa energía. Fluye continuamente por la naturaleza, tanto en el cielo como en la tierra y en nosotros. Y cuando se interrumpe su flujo, entonces sobreviene el desequilibrio. El desequilibrio puede ser corporal con la enfermedad, el desequilibrio mental, el desequilibrio emocional. Siempre podemos buscar en la respiración una manera de restablecerlo, porque la respiración es ese aliento, es la propia energía. La cualidad intangible del ki no le impide ser experimentada corporalmente como esa fuerza interna que nos lleva a percibir la plenitud de la vida, que nos mantiene en salud y que nos proporciona el ímpetu y el aliento necesario para recorrer el camino de la existencia. Es un poco lo que les decía, podemos sentir nuestra energía, por eso llegamos a decir, oh, no tengo energía o tengo mucha energía, lo sentimos. Quizás sí, puede ser intangible, pero no impide que la podamos percibir.
Y ahora voy a hablarles de los 3 centros energéticos que tenemos en el cuerpo y que se llaman Tantien. Este es el primero. Aquí está señalado. Este es un paisaje corporal. El cuerpo visto como naturaleza. El Tantien inferior, conocido como el mar de la energía. Yo les invito a los que me están escuchando en este momento, colocar las manos una sobre otra suavemente por debajo del ombligo, los hombros relajados. Ahí está nuestro Tantien inferior. Ese mar de la energía se localiza unos 3 o 4 dedos por debajo del ombligo y 3 dedos hacia el interior del vientre. Está asociado con la Tierra, es el centro donde se encuentra la energía original y se establece una conexión con la naturaleza primordial del ser. Es el centro de gravedad del cuerpo. Yo les invito también a pensar o a ponerse en la situación cuando estamos, por ejemplo, vamos a decir, en el metro, en un tren, en un barco que se está moviendo. Estamos de pie y ¿qué hacemos? Si no estamos agarrados de nada, pues separamos las piernas. Damos las piernas y comenzamos con un movimiento oscilante buscando el centro. ¿Y cuál es ese centro? Allí, el Tantien inferior. Es el centro de la gravedad. Se recomienda activarlo y tonificarlo con la práctica regular de ejercicios. En cuanto a los ejercicios del taoísmo, pues son el qigong, también practicar la respiración, el tai chi, la meditación, para inducir y encauzar la circulación de la energía vital por los canales naturales a través del cuerpo, porque esta energía no se queda allí, no es un mar que se queda quieto, estancado. Se ha de mover por todo el cuerpo a través de los conocidos meridianos o canales de energía. Luego está el Tantien medio, vamos de abajo hacia arriba. Aquí estaba el Tantien inferior, el mar de la energía, ¿verdad? Y aquí está el Tantien medio, en este centro, es el palacio del aliento. Está a nivel del corazón y del plexo solar. Es el centro de la energía que aporta la respiración y la circulación sanguínea. Está vinculado al plano emocional y su equilibrio beneficia la armonía de la comunicación e interrelación entre el ser interior y su entorno. Fíjense, si está relacionado con la respiración, ahí es cuando les digo, cuando encontramos y nos sentimos en un desequilibrio, sobre todo emocional, cuando nos alteramos, respirar, activar el palacio del aliento, respirar conscientemente, con calma, equilibrarla y vamos a encontrar también el equilibrio interior. Luego tenemos el Tantien superior, que está aquí. Es la morada de la energía espiritual. Está a nivel del entrecejo, considerado como la sede del Shen, del espíritu, que lo veremos más adelante. Guarda relación con la energía de la mente, el razonamiento, la voluntad, la conciencia y la capacidad de contemplar. Es importante la capacidad de contemplar, no vivir la vida de rápido, sin pensar, sin poder mirar, sin contemplar. Su equilibrio favorece la claridad mental, la creatividad, la conciencia y la tranquilidad, que es algo que todos necesitamos y buscamos. Vamos a ver ahora el yin y el yang, que es otro de los principios taoístas. Esto también está ahora muy difundido en Occidente. Allá está una canción ahora del yin y el yang, y representa transformación y equilibrio. Está en constante transformación. Muchos piensan que son opuestos, porque sí, son 2 principios que podríamos entender como opuestos, pero es que uno no puede existir sin el otro. Recuerdan cielo y tierra, yin y yang. No puede existir el cielo sin la tierra. Son lo que le dan sentido. Representan una relación de transformación orgánica activa en todas las propiedades esenciales de la naturaleza, al igual que en todos los aspectos de los seres que la habitan. El equilibrio entre yin y yang depende del apoyo que se ofrecen mutuamente, por lo que se encuentran en constante movimiento y transformación. Eso es un vínculo en constante movimiento y transformación. Y observen algo en este símbolo, estoy segura que todos lo conocen, que siempre en el yin hay algo de yang y siempre en el yang hay algo de yin. No hay un yin absoluto y no hay un yang absoluto. Es importante comprender que no son opuestos. Sus cualidades de complementarios e interdependientes les incluye siempre uno dentro del otro y viceversa. Ahora vemos el shu, el vacío, el espacio inagotable. Esto es algo que también nos habla en el capítulo 11 del Tao Te Ching. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro.
Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarlo. En el ser centramos nuestro interés, pero el no ser, del no ser depende la utilidad. Esta imagen que tienen aquí, que es una caligrafía mía, es el carácter primitivo, digamos, el pictograma de vasija. Por eso lo he escogido, porque habla de la importancia del vacío en la vasija. Estamos en una cultura que necesitamos o creemos necesitar el lleno. Y sin embargo, si no tenemos el vacío, nunca podremos experimentar la plenitud. Wu Wei, quietud creativa. Este es quizás uno de los principios del taoísmo más complejos de explicar. Y yo les lo estoy explicando como yo lo entiendo. Es la no acción, sin esfuerzo. Yo lo he llamado quietud creativa, porque no es una quietud en donde no sucede nada. El hacer sin hacer, que también se dice Wei Wu Wei, experimentar la liviandad en la acción sin el peso del ego. Cuando yo actúo a través de mi ego con tanta intención, pues ya no estoy actuando de la misma manera. Es a veces fluir, dejar que suceda, pero estando presentes. No nos ausentamos para que las cosas sucedan. Estamos allí, participamos de ella, pero no nos imponemos. Lo más flexible del universo supera lo más rígido. Solo lo que no es penetra donde no hay hendiduras. En esto se reconoce el valor de la no acción, enseñar sin palabras y trabajar sin movimiento. Nada puede compararse a esto. No implica prescindir de la voluntad ni de la actividad mental. Es desarrollar la disposición de actuar sin esfuerzo alguno, de ser y proceder sin establecer una confrontación con el entorno o con la naturaleza, tanto externa como interna. Es una manera que yo trato de explicarlo. A veces no sabemos cómo llegamos a un punto de nuestra vida, sin embargo luego vemos que hemos estado presentes, han fluido las situaciones y hemos llegado allí. Es un poco esto de la quietud creativa. No es dejar de hacer, es hacer sin ese peso de nuestro propio ego. Y dentro de ese Wu Wei está lo espontáneo, lo natural, el Shi Ra. Este principio se refiere a seguir la propia naturaleza, la única vía posible para que se manifieste la acción sin esfuerzo, o sea, el Wu Wei, por lo que se considera directamente vinculado a este principio. La espontaneidad hace posible que las acciones surjan de forma natural, sin excesos ni intervención directa de causas externas, apartadas de teorías o ideas premeditadas. No están relacionadas con el talento ni con la capacidad intelectual. En el capítulo 25 del Tao Te Ching nos dice, el hombre sigue las leyes de la tierra sigue las leyes del cielo, el cielo sigue las leyes del Tao, el Tao sigue a su propia naturaleza. No vamos a confundir la naturalidad con lo impulsivo. Cuando somos impulsivos es muy diferente a ser espontáneos. A veces hay gente que dice o se regodea diciendo, soy muy impulsiva, digo lo que pienso, pero no me mido. No, la espontaneidad es más sutil. Es como esta mariposa que arranca el vuelo y si desea se detiene en tu mano. Es espontánea y es así como debemos experimentarla. Shen, el espíritu, la espiritualidad. Entrar en la dimensión espiritual es percibir plenamente la naturaleza para llegar al destino. Yo he escogido esta imagen porque yo creo que todos y todas, ante un paisaje como este, en el cual respiramos la apertura de la naturaleza, podemos experimentar esa dimensión espiritual. Según la visión taoísta, la correspondencia entre el ser humano y la naturaleza representa la piedra angular para la espiritualidad, en la cual se ha de fundamentar sus prácticas. Tenemos que estar conscientes plenamente de que la naturaleza es la que nos puede ayudar a estar bien, a encontrarnos a nosotros mismos, a buscar ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y aquí encontramos el espíritu y la materia. Con natural al ser humano, el espíritu impregna la materia, somos materia.
está nuestro cuerpo, lo sentimos. De manera que mientras la materia existe, espíritu y materia evolucionan juntos para constituir un todo indivisible, cuerpo-espíritu, en el cual se concilian y articulan las facultades mentales, las condiciones físicas, el pensamiento racional, la intuición, la conciencia interior, la percepción sutil. Una vez que la materia llega a su fin, el espíritu retorna al origen, al reposo primordial, núcleo de todas las transformaciones. O sea, la materia se transforma y el espíritu se eleva. El espíritu también se transforma. Aquí quiero mencionar una frase de Teresa de Ávila, que vuelvo a decir, siendo occidental, está totalmente impregnada de esta misma filosofía o pensamiento, que dice, hemos de cuidar de nuestro cuerpo para que nuestro espíritu quiera vivir en él. Por eso es tan importante tener presente también la materia, el cuerpo, para poder percibir y estar bien en armonía con nuestro ser espiritual. El taoísmo en el arte, como he dicho antes, en la presentación, pues mi vida es el arte. Yo he estudiado Bellas Artes, me he dedicado a ello y me dedico también a la pintura y a la caligrafía china. De manera que mi manera de entender o mi forma de entender el taoísmo es a través del arte. El arte es la resonancia. Aquí hay una frase del pintor y escritor Cao Xinjiang, Premio Nobel de Literatura del año 2000, que dice, hace falta recurrir al arte para abordar los lugares que la razón no puede alcanzar. Esos lugares son el territorio quizás del espíritu. Según el pensamiento taoísta, las prácticas artísticas han de ser contempladas como un camino de unidad entre el ser y el universo, que abre las puertas de la intuición, facilitando el encuentro con el silencio interior, donde habita el vacío y trasciende el pensamiento. Yo allí, mi camino es el arte, la pintura y la caligrafía, pero considero que muchísimas prácticas, y no solo artísticas, nos pueden llevar a encontrar ese camino de unidad entre el ser y el universo. Depende de nuestra actitud, de cómo realizamos esas prácticas. En el arte, particularmente, que he dicho, la pintura y la caligrafía, pues están las tres perfecciones, que son poesía, caligrafía y pintura. Cuando el espíritu de la pintura, la voz de la poesía y la excelencia de la caligrafía se entretejen en un mismo espacio, sobreviene una de las expresiones más excelsas del arte chino, conocida como las tres perfecciones. En estas tres perfecciones, la cualidad de convivencia en armonía representa la exaltación de los fundamentos de la filosofía taoísta. Vamos a ver la poesía china. La poesía china, tal como dice en el prefacio del libro de las Odas, que es el tercero de los 5 clásicos confucianos, la poesía es el movimiento del corazón. Es la cadencia de la vida que trasciende en la palabra escrita o declamada. Siguiendo el devenir de la naturaleza, más allá de las ideas y los significados que conforman el poema, la poesía es la senda que conduce al silencio profundo, donde habita el espíritu y respira la existencia. La poesía es el movimiento del corazón, es una metáfora que nos lleva a descubrir la poesía como una expresión de mente-corazón, que mientras está dentro del ser es emoción, y una vez que encuentra su forma en las palabras, es poesía. En este preludio de Kong Qilan al poema La sutilidad y la belleza del poeta Xi Kongzhu, que es un poeta que les invito a leer, aquí yo encuentro verdaderamente todo lo que les he hablado ahora de la importancia de integrarnos en la naturaleza, pues esto que les voy a leer para mí lo define perfectamente. Para entrar afuera es condición indispensable entrar adentro. En el adentro de uno mismo se abre entonces un espacio. Entrar adentro siendo afuera. Y después la belleza que te inunda, desbordándose por tus ojos. En aquel maravilloso reino, ya casi eres paisaje. Yo creo que a
amantes de la naturaleza, los que cuando salimos al bosque o caminamos por una playa, una montaña, podemos llegar a sentir esa unidad con el entorno. Estas palabras definen perfectamente esa experiencia de convertirnos en parte del paisaje. Ahora vemos la Shufa, caligrafía china. Yo siempre escojo esta frase de Voltaire porque la encuentro fascinante. La escritura es la pintura de la voz. La caligrafía china representa la expresión artística, dinámica y vital de una escritura atávica, nacida de la necesidad primaria del ser humano por representar pictóricamente el universo externo y al mismo tiempo crear un código de comunicación que le facilitará exteriorizar y dar voz a su propio universo interno. La caligrafía china es fascinante, no es la escritura más antigua que existe, y quiero diferenciar la caligrafía como arte que la simple escritura. Estamos hablando del arte del pincel. Cuando la caligrafía se mantiene en armonía con los principios del taoísmo, representa en un breve espacio el tiempo infinito. Desde la absoluta naturalidad, lleno y vacío, fuerza y ligereza, encuentran su equilibrio en la sencillez de los trazos, que como un eco, alcanzan con excelencia la resonancia para conmover el corazón de quien la contemple. La caligrafía no es solamente quien la hace, el calígrafo, es quien la recibe. Hay una comunión, una resonancia entre ambos espíritus. Y llegamos a la pintura, Chongguohua, pintura china. En las anotaciones relacionadas con el uso del pincel, de Xin Hao, pintor paisajista, calígrafo y crítico de arte, la primera de las 6 normas que él menciona, fundamentales en la pintura china, es el Qi. Y nos dice, más allá del aprendizaje y dominio de las técnicas pictóricas, esta norma hace referencia al principio del espíritu o alienzo vital de la filosofía taoísta. Destaca la relevancia de percibir y transmitir la energía presente en todas las cosas, a fin de activar la circulación energética acorde a los ritmos vitales de la naturaleza y el ser interior. Está relacionada con la acción de pintar como medio de conexión existente entre el propio espíritu, el universo y la resonancia de éste. La pintura se convierte en una práctica, no para destacar, no para agregar a grandes obras de arte, sino para percibir y conectar con el propio espíritu, el universo y la resonancia de éste. Y dentro del aprendizaje de la pintura china están los 4 honorables caballeros. Son 4 elementos de la naturaleza que sirven como modelo de aprendizaje para la pintura, para aprender las pinceladas, pero no solo eso, también nos enseñan sus virtudes que nosotros debemos desarrollar y conocer. El primero es el bambú, que representa el verano, la orquídea china, que representa la primavera, el crisantemo, que representa el otoño, y el ciruelo, que representa el invierno. Brevemente se los voy a describir. El bambú es la base, la flexibilidad y la resistencia. Siempre comento que el bambú, cuando se planta, hay que esperar 7 años, 6 o 7, para verlo crecer. Antes no sale nada, pero una vez que empieza a crecer, aquí vemos un brote de bambú. Dependiendo del tipo de bambú, pueden ser diferentes, más gruesos, más finos, pero una vez que empieza a salir, que empieza a brotar, crece rapidísimo. Hay algunos que dicen que te puedes sentar a verlo crecer porque puede crecer 1 metro al día, porque ha creado todas sus bases durante esos 7 años. A veces vamos tan deprisa, queremos aprender todo de golpe. Estamos ahora en un mundo del aprendizaje inmediato, de los cursos intensivos. En un fin de semana ya nos formamos en algo. Es absurdo. No le damos valor al tiempo. Aquí vemos, como les digo, este brote, miren este ya por dónde va, esto puede haber crecido en un día. La sola presencia del bambú sugiere constancia, tenacidad y adaptabilidad. Entre nudo y nudo habita el vacío, esto lo conocemos, entre nudo y nudo, sabemos que aquí hay un espacio vacío, hemos visto vasos de bambú. Ese espacio
que para la filosofía taoísta simboliza el sentido del camino interior. Las flautas de bambú son huecas y vacías, pero su contenido es inagotable. Y así, con esa apariencia rígida, el bambú es tremendamente flexible y es su flexibilidad la que le otorga su fortaleza. No lo olvidemos. No pensemos que tenemos que ser inflexibles para ser fieles a nuestros principios. No, la flexibilidad es muy importante para mantenernos en nuestro centro y mantener nuestros principios. El segundo es Lanhua, la orquídea china. Fortaleza, modestia y sencillez. Estas pequeñitas orquídeas son del pabellón de las orquídeas, de una zona de China donde se les rinde un gran homenaje. La orquídea china es muy pequeñita y crece así. Crece salvaje entre las piedras, con toda su belleza, representa la modestia, porque no se exhibe. Según cuentan las antiguas leyendas, la admiración de Confucio por la orquídea china surgió al sorprenderse con algunas orquídeas que crecían en medio del bosque de forma natural, casi inadvertida. En sus textos dejó las siguientes reflexiones sobre la orquídea. Al igual que las orquídeas crecen y desprenden su esencia libremente en los bosques, sin esperar que nadie las vea, las personas de corazón noble actúan según los buenos principios, sin esperar reconocimiento alguno. Esto es algo de lo que tenemos que aprender de la orquídea. Actuar con sencillez, con modestia. Y esto no nos hace perder ninguna fortaleza, al contrario, nos hace más fuertes. El crisantemo es la unidad, la resistencia, la adaptabilidad. Esta imagen para mí es importante porque es una foto que tomé cuando fui a visitar a uno de mis maestros en otoño. Es un maestro japonés y tenía sus crisantemos que él mismo había sembrado y me los mostró con muchísimo orgullo. Es el maestro Abito Sensei. Cuando las ráfagas de vientos fríos van despojando los paisajes del verde de las hojas y el brillo de las flores, el crisantemo desafiante abre sus pétalos bajo la luz otoñal para predecir la llegada del invierno. En la integridad y cohesión de sus pétalos, el crisantemo atesora la fuerza que le asegura su resistencia y el valor que le atribuye a los vínculos creados a lo largo de la vida. El crisantemo representa la unidad. Se dice que la flor está en cada pétalo y en cada pétalo es la flor. Representa la unidad. Cuando se pinta se ha de sentir esa unidad. Todo es al centro. Cuando llega a Japón el crisantemo, la familia imperial japonesa decide tomarlo como símbolo. Es la unión de la familia, de la sociedad, de los vínculos. Este es un poema de Xuanyuan, que lo voy a leer ahora, y que les explicaré por qué de su importancia y por qué su relación con el taoísmo. Al amanecer, calmo mi sed con las gotas de rocío de las hojas del magnolio. Al anochecer, me alimento de los pétalos que caen de las flores del crisantemo. Este poeta fue perseguido por razones políticas y con este poema él deja claro su integridad con la voluntad de alimentarse de las formas más puras de la naturaleza antes que rendirse a las estrategias políticas. O sea, ahí volvemos a esta idea de Lao Tse, que se aleja del mundanal ruido, para meterse en la naturaleza. Y este poeta nos dice que él antes de ceder a lo que le imponen, él prefiere alimentarse de la naturaleza, porque es donde está el verdadero alimento, la esencia. Y es la parte más pura que podemos encontrar. Y para finalizar este sobrevuelo por el taoísmo, a la cual les he invitado y espero que estén disfrutando, está el Mei Hua, el ciruelo florido, que representa la templanza, la fortaleza y la renovación. Es símbolo de resistencia y renovación. El ciruelo despliega todo su vigor durante los meses de invierno, demostrando que aún en la aridez y en la longevidad se puede contener la energía que año tras año florece en la existencia. Esta imagen con la que les dejo y me voy a despedir es una imagen que a mí me conmueve porque les quiero explicar. El ciruelo
florece en invierno, no lo vamos a confundir con el cerezo japonés, y aquí también, por lo menos en España, florecen las almendros, se parecen mucho, pero el ciruelo durante el año es un tronco recio, que podría parecer que está seco, podría llevarnos a pensar en que ya no va a revivir. Sin embargo, en invierno, véanlo aquí, a pesar de la nieve, estas flores tan maravillosas surgen. ¿Y qué nos dice el ciruelo? Que no importa la edad que tengamos, que no importa el tiempo en que estemos, tenemos internamente la energía para florecer. No debemos perder esa conexión con nuestra propia energía. No debemos rendirnos ante la edad, ante las circunstancias. Allí la tenemos, en las ramas del ciruelo, veladas a veces por la niebla o cubiertas de nieve. Las pequeñas flores se sostienen con arraigo y dignidad, se convierten en precursoras de la primavera y en símbolo de la pureza, guardando en sí mismas un buen augurio de esperanza. Es por ello que les quiero dejar con esta imagen y con esta esperanza, y busquemos en la naturaleza el sentido de nuestra existencia y esa energía para mantenernos floreciendo, dando, compartiendo. Les agradezco muchísimo su interés y espero, como dije antes, que este vuelo a través del taoísmo les pueda llevar a continuar indagando, por lo menos aproximarnos más a la naturaleza y a nuestra propia esencia.